profe. Bueno, veamos del ejercicio 1, vamos a hacer el A y el B en GeoGebra, ¿no? Dice, 1 es I al cubo menos 20x menos 5 igual a 0. ¿No? O sea que sería, ponemos así tal cual como está. Y cada teclado es particular, pero buscan el simbolito este, ¿no? El que tiene como un piquito, ¿no? Bueno, acá no se ve, pero después, ahora lo vemos después, cuál es el simbolito. Es como pero el del ángulo, digamos. Claro, que se utiliza mucho para los exponentes. Es el mismo que se utiliza en todos estos tipos de programas. Ahora se los escribo en una hoja para que lo vean. Buscan ese piquito, apretan el 3 y les queda como exponente. Bueno, después decía menos 20x Menos menos 5. 20x. Menos 20x menos 5 igual a 0. La función está en forma implícita, ¿no? O sea, no está despejado y. ¿Sí? O sea, la función yo la puedo expresar así, en forma explícita o en forma implícita, ¿no? En forma explícita está I despejado y en forma explícita está igualada a 0, ¿sí? Bueno, acá se puede ver, o sea, se los hice un poco a propósito porque en realidad en forma explícita conocen ya con la fórmula cuando es una función, ¿no? En cambio, en forma implícita es un poco más difícil verlo. Bueno, veamos, acá aparentemente esto sí es función. Pareciese que acá hay una línea recta, pero en realidad no. ¿Sí? Si nos acercamos, no hay. O sea, acá podemos hacer, si tenemos duda, la recta, ¿no? Si hacemos marcamos un punto cualquiera, ¿no? Y trazamos la recta que sea paralela al eje Y, ¿no? Y entonces ahí vemos la intersección entre la gráfica y la recta, ¿no? Y en esta parte donde hay más dudas, en esta parte de acá que parece que hay una línea recta, ahí podemos ver si hay la intersección, si hace más de un punto, pero no, ¿ven? O sea, no hay una línea recta. Es una curva con muy poca pendiente, ¿no? Que parece que hace que sea recto. Y entonces ahí pareciera que en esa parte no es función, pero sí es función, ¿no? Y después tenemos la otra. Vamos a ver, la otra era 9 y cuadrado más 4 y cuadrado. Pero vamos copiando por parte. O si quieren ir dictándome ustedes. 9y cuadrado 9 y más cuadrado 4y al cuadrado. más 4. ¿Y o x? X al cuadrado. ¿Y? ¿Era y? Yo puse y. Y cuadrado. Bueno, seguramente habrá sido x. Pero bueno, ponemos con y, no importa. Si puse con y. Menos 8xy. Esperen que y cuadrado. Menos 8xy. 8xy menos 23 igual a 0. Voy a poner así. No, esto no. Vamos a quitarle esto. Perdón, dícteme de vuelta porque era 9. 9y al cuadrado. Menos 4y al cuadrado. Más 4y al cuadrado. Perdón, más 4y al cuadrado. Sí. Bueno, 3. Menos 8xy. Sí. Menos 23 será. Menos 23, sí. Igual a 0. Bueno, de todas maneras tampoco dio función, porque fíjese que la recta la corta en dos partes, ¿no? Sí. ¿Por qué me pone esto así? No sé. Y Qué si cosa pones más rara. 13 y cuadrado. Sí, 13. Ahora vamos a quitar esto. Sí, porque en realidad es eso. Yo quise poner X, pero bueno. Vamos a ver.
¿Por qué me da eso? No sé. A ver, A mí ahí. me dio así como le dio al principio, pero sin la parte azul. Claro. Bueno, tampoco es función, ¿no? Esta es una hipérbola, ¿sí? Está rotada. Ustedes vieron la hipérbola en la función 1 sobre x, por ejemplo, ¿no? Es esto. O sea, Sí. es esto De mismo. alguna forma eso tendría, tendría Sí. asíntota horizontal en 0, o sea, en el origen. De alguna forma. Sí, tiene asíntota, aparece horizontal en 0. Y después tiene una asíntota oblicua, no sé si vieron ya. Pero es como esto, como 1 sobre x, pero como rotado, ¿no? Y bueno, más deformado. Sí. Pero es eso, es una hipérbola, ¿sí? Bueno, yo la función que en realidad quise poner, que la vemos, es en vez de esto, era más 9x, ¿no? Más 4x cuadrado, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, tampoco es función, ¿no? Me da una elipse, lo que es como una circunferencia estiradita, ¿no? Tampoco es función. Y había otros que también dan un circulito. No me acuerdo cuál era. Claro, pero Uno más. si ya ven que hago la línea vertical y corta en 2 puntos, ya está, no es función. ¿Sí? O sea, pues de casualidad ninguna de las dos dio función, ¿no? Después igual, para el año que viene lo voy a corregir. Pero era eso, era mirar nada más el dibujito, ¿sí? ¿Hacemos el otro? Sí, sí. El que queríamos era el 2, el P, ¿no? O sea, teníamos que... perdón, la función P, quise decir. Sí, sí. Teníamos que hallar el dominio. Ujú. Le puse la broma, acá está. Bueno. Bueno, acá vamos a tener que restringir el dominio por la raíz, ¿no? Porque lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0 y vamos a restringir Mayor o igual que 0. mayor o igual que 0 y en el denominador que tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y entonces, la expresión esta, primero, 4 menos x, tiene que ser mayor o igual que 0, eso me da que menos x es mayor o igual que menos 4, si multiplicamos todo por menos 1, se invierte la desigualdad, ¿no? Eso lo sabían, ¿no? Sí, sí. X tiene que ser mayor o igual que 4, eso por un lado, ¿no? Entonces esto lo recuadramos. Y después, la ecuación esta, 8x cuadrado menos 2x menos 15, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Usamos la calculadorita, no sé si ustedes ya lo hicieron. Sí, a mí me dio. A mí me menos da 3 3 medios y menos 5 cuartos. 3 medios y menos a 5 mí me da cuartos. al revés. Menos 3 medios y 5 cuartos me dio a mí. Bueno, a Me da ver, lo mismo que a ella, veamos. pero con los signos diferentes. 3 medios Veamos. positivos y menos 5 cuartos. A ver, si ponemos coeficiente, el coeficiente cuadrático es 8, ¿no? El coeficiente lineal es menos 2. Por ahí capaz que si no pusieron un signo, le digo al revés. Y menos 15 el término independiente. Y eso me da 3 medios, o sea, x1 es 3 medios, y x2, ¿a qué es igual? A menos 5 cuartos. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene que ser distinto que esto. Bien, si yo ubico en la recta, a ver, veamos, acá está el 0, esto tiene que ser mayor o igual que 4, o sea, 1, 2, 3, 4, acá está el 4, entonces tenemos que esto va así, ¿no? O sea, tendríamos todo esto, o sea, del 4 al infinito, y después nos fijamos, 3 medios es 1,5, ¿no? O sea, estaría por acá, 3 medios. Y menos 5 cuartos sería menos, o sea, esto sería 3 medios, acá habría un cerito, ¿no? Y menos 5 cuartos sería de menos 1,25 aproximadamente. O sea, que si acá está el 1, acá está el menos 1, menos 2, por acá estará menos 5 cuartos, ¿no? Acá habría otro cerito. Y bueno, como esto Pero no como está...
Claro, no está dentro del intervalo. Claro, no está ahí dentro del Entonces intervalo, quedaría, entonces el dominio... Pero el intervalo no de iría al 4 revés, más infinito. perdón. Porque no sería perdón, X. sí. Claro, perdón, yo puse menor o igual que 4. Tienen razón. O sea que esto vendría así. Viene para acá, tienen razón. Pero no sé Bueno. por qué queda menor o igual que 4. O sea, a mí me quedaba X es menor o igual. Ah, bueno, sí. Sí, X perdón, es yo me menor. equivoqué acá. Claro. Está ¿Sí? bien. Sí, Bueno, sí, no, y entonces también me sí, confundí entonces. hay Ahora sí, que quitar esos puntos. claro. Entonces tengo de menos infinito a menos 5 cuartos, Sí. paréntesis, porque el menos 5 Sí. cuartos no está, unión Unión de menos menos 5 5 cuartos a 3 medios, paréntesis, unión de 3 medios a 4. Ujú. Ah, Ahora sí. 4 ahí, corchetes. ahora Ahora sí. Claro. Claro, yo lo había hecho también al revés, por eso no me quedaban los intervalos. Sí, bueno, uno con la inercia pone mayor y bueno, después sigue, pone mayor en el gráfico. Pero sí, bueno, gracias por la corrección. ¿Dio igual que en el práctico? Sí, sí, sí. Sí. Sí, da eso, ¿no? Sí. No, ¿dónde está? Acá. Perfecto. ¿A todos les dio igual? Sí. Sí, profe, ahí lo corregí. Perfecto. Bueno, pusieron todos nombre y apellido, hasta ahí. Bueno, no sé, ¿quieren hacer alguna preguntita más? Fue cortito esto. ¿Algún otro ejercicio? Aprovechemos. Pero yo creo que Rocío, que decía que le dio distinto, debe ser por las que tienen raíces, es decir, en el resultado, por ejemplo, el C. El C Porque me dio una raíz menos 0,42, que El C, claro, por la parte porque de en el último, racionalizar. en la última parte me dio, bueno, yo lo hice con la resolvente, sí. pero la raíz en el C tiene un menos adelante. No sé eso como... no Sí, importa. puede ser, sí. No. No A importa, ver, por ¿cuánto eso, da no el sabía C? si importaba. Me decía yo que no importa para el dominio. Claro, a ella por ahí se le confundió lo del número adelante. Yo también lo Claro. hice con la resolvente y me dieron igual los valores de Sí, las sí, a mí raíces. también. En el C es esto, 1 menos raíz de 2 y 1 a 1 más raíz de 2. No sé, ¿quieren que lo veamos o quieren ver otro? A mí me dio, yo le decía por Rocío, que no lo entendí. El D, que era corto, que era el logaritmo de x al cuadrado menos 12, me dio módulo de raíz de 12. No sé qué hice mal. Módulo, A mí igual, también. La raíz de 12. módulo de Ujú. X, Claro, o sea, y ahí Mayor a mayor raíz de que 12. raíz de 12. Está bien, o Claro, sea pero que... si está bien. usás la raíz de 12, te queda raíz de 4 por raíz de 3, ¿no? Claro. Te Y queda ahí 2 sacás raíz de 4 y te queda 2 raíz de 3. raíz de 3, Claro. claro, es lo mismo. O sea, 2 raíz de 3 Mm. y raíz de 2 es lo mismo. Y está bien, si te queda el módulo de X menor que raíz de 12 o 2 raíz de 3, entonces es mayor, perdón, Menos 2 raíz de 2. perdón, mayor que, no menor, mayor que 2 raíz de 12, entonces mayor que 2 raíz de 3, o sea, hasta infinito, y menor que menos 2 raíz de 3, o sea, que sería de menos infinito al menos 2 raíz de 3. Serían esos dos intervalos. Claro. ¿Sí? Es como el del F que hizo, que era raíz de 10 sobre 2. Que creo que a Meli le había dado distinto. El F, Lo habíamos claro. corregido en clase. Claro, había dado... raíz de 5 medios, si lo racionalizamos, es raíz de 10 sobre 2. Claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si se me quedó bien, nada más que lo tengo que racionalizar igual que el Claro. F. Sí, sí. O sea, uno trata de ponerlo o sea, racionalizar, bueno, qué sé yo, es un mecanismo que se utiliza. Yo no estoy muy de acuerdo en que se tenga que racionalizar siempre, pero bueno, como
como lo usan racionalizado, yo lo racionalicé. Ahora, en esta uno trata de dejar los resultados en función de la raíz más pequeña posible, ¿no? En vez de raíz de 12, por ahí queda raíz de 3, queda como más sencillo. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Capaz que por ahí el que no te da los resultados tiene que ver con eso, que por ahí yo trabajo el tema ese de la raíz. No, ahora me voy a poner cuando terminemos, me voy a poner a fijarme qué hice mal en la mayoría. No sé qué hice. Bueno, cualquier cosa, preguntá en el Sí, grupo cualquier cosa después. pregunta al grupo. Dale. Bueno, ¿seguimos? Vamos nomás, profe. Hoy vamos a ver lo que es composición de funciones. Nosotros vimos un poco lo que era la composición de relaciones, pero bueno, la composición de funciones tiene una vueltita más de tuerca. Cuando nosotros hacíamos la composición de relaciones, es más, cuando definimos una relación, la definíamos como un subconjunto de un producto cartesiano, ¿no? Entonces, no importaba si a veces no se utilizaban todos los elementos del conjunto de entrada o todos los elementos del conjunto de salida. Ahora, cuando nosotros hablamos de funciones, sí, partimos de que, bueno, ¿no? De una función es una relación en la que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio, ¿no? Y a ese elemento lo llamamos imagen. Entonces, ya cuando partimos de una función, partimos que del conjunto de entrada, el dominio, no puede haber elementos que no tengan una correspondencia. Entonces, si por ejemplo tenemos una función donde hay alguna restricción, sacamos esos elementos que no tienen correspondencia. Y ya partimos de que todos los elementos van a tener una imagen, ¿sí? Si nosotros tenemos un elemento X, ¿no? En el conjunto A, que sería el dominio, ¿no? Acá estaría el dominio de una función f, por ejemplo, y aplicamos esa función, ¿no? Lo que obtenemos es una imagen en el conjunto B. Obtenemos el transformado de X en esa función. Y todos los elementos que están transformados, en ese caso, pasan a ser parte de la imagen de la función. O sea, esto sería la imagen de f, ¿sí? Ahora, si nosotros aplicamos una función y después a esa imagen le aplicamos otra función, ¿no? O sea, si tengo otro conjunto, un conjunto C, ¿no? Y le aplicamos a esta imagen a los elementos transformados solamente, no a todo, ¿no? Otra función, una función G, lo que nosotros obtenemos sería el transformado de eso, que ya vendría a ser el transformado de G de la imagen, o sea, de f de x. ¿Sí? Bueno, esto es lo que llamamos la composición, ¿sí? Y lo podemos expresar también como G o F, así. Ah, este era Fogg y Goff. Claro. Sí, lo vimos con el profe Kulgis, sí. Claro. O sea, esta sería otra forma de expresar esto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos directamente expresar estas dos funciones en una, ¿no? Que sería esto, ¿no? El Goff. Y una condición que se tiene que cumplir, ¿no? Es que la imagen de la primera función, o sea, de la función que está dentro, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es meter una función adentro de otra, ¿no? Acá se puede ver más. Esta forma de notación es más intuitiva, ¿no? Porque yo veo que F está metida dentro de G. En cambio, esta por ahí a veces causa un poco de confusiones. Yo no sé si ustedes
vieron movimientos en geometría. Los movimientos vieron que se los define que son funciones biyectivas que transforman puntos del plano en el plano, ¿no? Y si yo tengo, por ejemplo, un punto P y lo transformo con una simetría, yo lo que hago lo pongo acá atrás, ¿no? Sería una simetría, por ejemplo, de centro O, y después si esa simetría la aplico otra simetría, por ejemplo, con un eje, una simetría de eje E, las voy colocando así. Es esta misma forma de notación. No sé si lo vieron de esa forma o no. Bueno, hubo, por ejemplo, me acuerdo que hubo una confusión porque cuando leíamos, por ejemplo, GNF, en las funciones, Sí. la leíamos de atrás para adelante, y en geometría también, el profe nos ponía, Sanes nos ponía, por ejemplo, simetría de E, y después compuesta por una simetría de O, y así, Sí. y la teníamos que leer de adelante para atrás, era todo un despelote, sí me acuerdo. De la derecha hacia la izquierda, ¿no? Eso es así, decir, ahí sería de adelante para atrás. En realidad, en geometría, ahí la notación que hizo usted, nosotros tendríamos que hacer una simetría, ¿qué es? Una E, no sé, una simetría central era, no, acá, la central sería esta, o sea, primero la central y después la axial. Sí, claro, creo que nosotros... en geometría lo hacíamos de izquierda a derecha, me parece. Primero, para allá. Claro, al revés. Ah, claro, no, yo utilizo igual que en esto, como para que no genere tampoco confusión. Es más, si ven, no sé si van a ver más adelante, o por ahí más que nada en álgebra lineal, pero cuando se ven transformaciones también geométricas, cuando uno tiene en geometría analítica, ¿no? y aplica movimientos, se aplica una matriz y se va anotando de esta forma, de la derecha hacia la izquierda. Entonces yo, para no ir en contra de todo, utilizo también esta notación. O sea, como acá, ¿no? Que primero se aplica F y después se aplica G, ¿no? Bueno, en este caso primero sería la simetría central y después sería la simetría axial, por ejemplo, como está anotado acá. No, nosotros lo hacemos al revés en geometría. Claro, bueno, pero... Sí, al revés. Bueno, claro. a veces eso por ahí genera confusión, ¿no? Existe esa notación, no es que... Salvo por ahí que esté entre paréntesis o corchetes, como una vez nos pasó que primero había que resolver. Por ejemplo, claro. la simetría de O que tiene usted ahí estaba entre corchetes, resolvíamos primero la simetría de punto O y después la otra. Pero si no, de izquierda a derecha. Por eso digo que esta forma es más intuitiva, claro. esta forma de notación. Pero bueno, igual nosotros tenemos que acostumbrarnos a leer todas las formas distintas, ¿no? Sí. A veces cuando uno tiene la duda, se detiene un minuto y se pone a pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo era que se hacía esto? Bueno, la forma de leer esto es de la derecha hacia la izquierda, ¿no? O sea, primero se aplica F y después se aplica G, ¿entiende? Entonces lo que va a pasar es que F va a estar adentro de G, ¿sí? Sí. Bueno, eso. Ahora, una cosa que se tiene que cumplir para que haya una composición es que la imagen de la primera función, de f en este caso, tiene que estar incluida en el dominio de G. ¿Sí? O sea, una cuestión que se tiene que cumplir. O sea, para que esto caiga acá adentro, o sea, la imagen tiene que estar incluida dentro del dominio de la segunda función. Si ocurre eso, entonces el dominio de la composición de G o F en este caso va a ser el dominio de F. O sea, de la primera función. ¿Sí? Esa es una condición que se tiene que cumplir. Ahora, vamos a hacer una definición de lo que sería una composición de funciones. Bien. Vamos a llamar una composición entre las funciones f que va de A a B. Recuerdan, este era el dominio, este era el codominio. Y una función g que va de B a C, a la función.
G o F, que va a ir de A, o sea, del dominio de F, a el codominio de C. Eso no quiere decir que esta vaya a ser la imagen, ¿no? O sea, la imagen siempre es un subconjunto del codominio. Puede ser que sea todo el codominio o puede ser que no, ¿sí? Bien, y la vamos a definir, o sea, definida por... vamos a decir que G o F de X es igual a G de F de X. Esto para todo X que pertenece al dominio, ¿no? A. ¿Se entiende eso? O sea, tenemos dos funciones, una que va de A a B y otra de B a A. Como el codominio de la función que va adentro, tendría que coincidir con el dominio o estar incluido en el dominio de la función que está fuera, ¿sí? ¿Vemos unos ejemplos sencillos? Sí, por favor. Sí. Espéreme un cachito, no me saque la boca. Está bien, está bien. Eso es como por transitividad, ¿no? Era más parecido a la transitividad cuando hacíamos la relación de la composición de relaciones. Acá vamos a tener que buscar una vueltita más de rosca. Pero sí, o sea, sí. O sea, si yo ingreso un elemento en A y me lo devuelve en B, y ese elemento en B me lo devuelve en C, bueno, sí, parece. Entonces, al final me queda que si ingreso en A sale por C, ¿no? O sea, podremos verlo de esa forma. Claro. Pero bueno, la condición que se tiene que cumplir es esa, ¿no? Que la imagen de la función que está dentro tiene que estar incluida en el dominio de la función que la contiene, ¿no? ¿Todos están poniendo nombre y apellido en el chat? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando me digan, seguimos. A ver, si yo tengo, por ejemplo, la función f, que es x cuadrado más x, y tengo la función g, que es igual a 2x menos 1, ¿sí? Y queremos hacer, por ejemplo, f primero con g adentro, por ejemplo, que nosotros la veríamos de esta forma, ¿no? F o G sería. Y vamos a ver si podemos hacer, por ejemplo, esta. G que contiene a F, ¿no? Que esto sería el GOF. No sé, pero me suena el GOF como a fantasmita. GOF, Ghost. Como Ghost. Claro. Ahora, primero, para poder ver... Bueno, perdón, les corté el chiste. Para seguir, para ver si podemos hacer esto, lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿no? Primero, vamos a definir f, y cuando definimos f, vamos a definirla. ¿Cómo definimos una función? La definimos más allá de la expresión, que es lo que me dice lo que es la imagen. Para definir una función tenemos que determinar el dominio y la imagen, ¿sí? O el codominio igualado a la imagen, por decir de alguna forma. Entonces, vamos a hacer la de g, que es más fácil, porque es una función lineal, ¿no? Una función lineal, yo puedo, acá no hay ninguna restricción, entonces puedo poner cualquier valor en la x. El dominio va a ser r. ¿Sí? Y es más, en esta también el dominio va a ser r, porque en todas las funciones polinómicas el dominio es r. Cuando tienen una función polinómica, nos despreocupamos del tema del dominio, ¿no? O igual recordemos que
o sea, restringimos el dominio cuando tenemos, bueno, una función racional donde puede haber 0 en el denominador, o tenemos una raíz con índice par o un logaritmo, ¿sí? Pero bueno, con el logaritmo no los voy a molestar porque sé que no lo vieron todavía en cálculo, ¿no? O sea, les di una idea más o menos, pero no los voy a molestar. En la función lineal es fácil ver que el dominio es igual a la imagen, ¿no? O sea, es una función que es biyectiva. O sea, es inyectiva y es sobreyectiva, entonces también va a ser biyectiva. Es más, la gráfica de la función lineal, ¿no? Tiene una forma así, o sea, abarca todos los reales en el dominio. Ponemos flechita. Y en el codominio también abarca, o sea, la imagen abarca todos los reales, ¿no? O sea, es una función que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿no? Y abarca todos los reales la imagen. O sea que en la función lineal, esto va siempre, ¿no? O sea, dominio R, codominio R, salvo que se especifique otra cosa de antemano, ¿sí? Ahora, yo puedo poner acá codominio R, pero lo que quiero expresar acá, el codominio igual a la imagen, para ver si puede entrar dentro de la otra función, ¿sí? Si bien yo la otra vez les expliqué como para encontrar el codominio, que podíamos despejar las funciones y todo eso, con las funciones que no son inyectivas, como por ejemplo las cuadráticas, es medio difícil a veces ver el dominio despejando, porque a veces no se puede despejar, porque como no tiene una función inversa, que ahora la clase que viene vamos a ver que es una función inversa, a veces no todas las funciones polinómicas de grado 2 en adelante pueden despejarse, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es analizar mediante el gráfico, o ustedes pueden encontrar el i del vértice. ¿Se acuerdan cómo encontrar el i del vértice en una función cuadrática? Buscan el x del vértice, que era menos b sobre 2a, lo reemplazan después en las x, y me va a dar el i del vértice. El i del vértice es donde empieza la imagen de la función, ¿no? Y si el coeficiente principal es positivo, va hacia el más infinito, o si es negativo, va del menos infinito hasta el i del vértice. Pero el i del vértice también lo podemos ver, por ejemplo, transformando a esta expresión en una expresión canónica. ¿Se acuerdan cómo pasar una expresión canónica de la cuadrática? Una forma es como yo les expliqué la otra vez, completando trinomios al cuadrado perfecto, ¿no? A ver, veamos, por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a x cuadrado más x, y para completar en este caso el trinomio al cuadrado perfecto, tengo que ver, ¿se acuerdan la formulita? Era el primero al cuadrado, acá en el primero al cuadrado tengo solamente x al cuadrado, o sea que el primero es x, ¿no? Más 2 veces el primero por el segundo, cosa que acá no se ve, o sea, se ve el primero, pero no se ve el segundo. Entonces lo que voy a hacer acá es un artilugio. Voy a multiplicar por 2 y voy a dividir por 2, ¿no? Entonces yo ya puedo ver que el que estoy multiplicando por 2 es un medio, ¿no? O sea que mi segundo sería un medio, ¿no? Y después me dice más el segundo al cuadrado. O sea, un medio al cuadrado me da un cuarto. Voy a sumar a un cuarto y le voy a restar un cuarto para equilibrarlo. Esto que está acá es un trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? Que viene de elevar ¿qué término? ¿Qué binomio? La X. Sí. Y un medio. X más o menos. Más. Más un medio al cuadrado. Y me queda este menos un cuarto acá afuera. Que se acuerdan que la forma de canónica de una... O sea, ya me quedó la forma canónica de una función cuadrática. La forma canónica, ¿cómo era? Era f de x es igual a a, que es el coeficiente principal, que en este caso es 1, por eso no lo ponemos, por x menos el x del vértice al cuadrado, más el y del vértice. Y acá yo tengo desde donde empieza la imagen, ¿sí? Como el coeficiente principal es positivo, va hacia arriba, entonces esto va desde menos un cuarto hasta más infinito. ¿Se entiende?
O sea que esa sería la imagen de esta función. ¿Sí? Nos dejaste sin palabras. Nada para tanto. Y si no, pueden hacer lo siguiente. El X del vértice, ¿no? Es menos B sobre 2A. Esto sí lo vieron, ¿no? Sí. Sí, o sea, bueno, en este caso... ¿Eh? Eso es más familiar para nosotros. Bueno, está bien. Igual les explico esta forma porque está bueno saberlo. Está bueno igual. Está bueno saber las dos formas, pero esto Está como bien. que lo tenemos un poquito más aceitado que lo... Perfecto. Menos B sobre 2A, ¿no? B vale 1, ¿no? O sea que es menos 1 sobre 2 por A, que A es 1, también es, o sea, me quedaría menos 1/2, ¿no? Que es lo que... ¿De vos arriba en rojo? ¿Eh? ¿De ahí sale lo que vos pusiste arriba en rojo? X al cuadrado más 2 Claro, es. claro, pero como acá es menos el X del vértice, si tengo menos menos, acá me queda más, ¿no? Sí, sí. Y después ese valor yo lo reemplazo en F. F de menos 1/2, que es esta expresión, ¿no? O sea que sería menos 1/2 al cuadrado más menos 1/2, ¿no? Menos 1/2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1/4, ¿no? Más menos 1/2, o sea, esto sería 2/4, ¿no? 1/2 es 2/4. Si yo tengo 1/4 menos 2/4, me da menos 1/4, que es el numerito que me dio acá. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí ya obtuve el I del vértice, que es donde empieza la imagen, o donde termina, ¿no? Si esto es positivo, como el coeficiente principal es positivo, arranca desde acá y va hacia más infinito. Si el coeficiente principal hubiese sido negativo, arranca de menos infinito y termina en el I del vértice. ¿Sí? Igual eso lo vieron, ¿no? En cálculo. Sí. Está bien. Me gustó mucho más como yo el primer parcial de cálculo lo desaprobé, porque por esto no lo entendía muy bien. Y ahora que usted lo explicó, estoy entendiendo más todo. Bueno. No, de verdad, por eso no dije nada y estaba escuchando. Está bien, a veces con rever las cosas aprende también, ¿no? Y a veces yo he aprobado, yo he entendido cosas desaprobando materias, por ejemplo. O sea, me equivoqué acá, entonces, bueno, eso no lo vuelvo a cometer, ese error no lo vuelvo a cometer. Bueno, vemos cómo sería el gráfico de estas dos funciones, primero antes de avanzar. ¿Por dónde estaba acá? La primera dijimos que era f de x, era x al cuadrado más x. Y acá se puede ver, por ahí si nos acercamos mucho, que el I del vértice está en 1/4, ¿no? Si nos acercamos más y más y más y más y más, nos tenemos que acercar lo suficiente para que aparezca ahí está, el menos 0,25 es el menos 1/4, ven que coincide justo con donde empieza la gráfica. ¿Sí? No nos podemos guiar por la gráfica de eso, de ya, ¿no? O sea, tenemos que calcularlo para ser precisos. Bueno, lo acerco más. Y bueno, y tenemos la otra función que era... No, esto está así. Ahí. Y la otra función g era... 2x menos 1. 2x menos 1. Y bueno, es la recta y se ve que la imagen abarca todos los reales. ¿Sí? Bueno, volvamos. Si yo quiero hacer esto, por ejemplo, vamos a hacer primero f de g, ¿no? Vamos a hacer f o g de x, es meter g adentro de f, o sea, meto esto que está acá adentro de las x, ¿no? Y primero, bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la imagen de la función que va adentro, ¿no?
esté incluida dentro del dominio de la otra función, de la que la contiene, ¿no? Fíjense, la imagen de G es R y el dominio de G es R. Con las funciones polinómicas no voy a tener ningún problema, puedo meter cualquier función adentro de la otra y siempre va a andar bien, ¿sí? En ese sentido, porque el dominio de las funciones polinómicas es todo R, o sea que cualquier dominio que yo tenga, cualquier imagen que yo tenga va a estar incluida, ¿sí? Entonces acá, bueno, hacemos simple. Esto que está acá lo metemos adentro de las X, entonces me queda en el primero 2x menos 1 al cuadrado más X con esto, ¿no? Que sería 2x menos 1. Si queremos lo podemos desarrollar, ¿no? Si lo desarrollamos, bueno, me quedaría, desarrollamos el cuadrado del binomio este, me queda el primero al cuadrado, que sería 4x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por 2x, sería 4x, por menos 1 sería menos 4x, más el segundo al cuadrado, que es más 1, y este le podemos sacar el paréntesis, más 2x, menos 1. Este se anula con este, ¿no? Sí. Y tenemos 4x cuadrado menos 4x más 2x, me queda menos 2x. Y bueno, y ahí quedaría la función, ¿no? La composición. ¿Sí? Ahora hacemos con el otro, hacemos al revés. Voy a escribir acá abajo para no cambiar de hoja. ¿Y eso queda ahí y puedes sacar factor común? ¿El 4x al cuadrado menos 2x queda ahí o puedes sacar factor común? No sirve de nada, ¿no? No, como quieras, depende de qué es lo que vos después quieras hacer. Es práctico sacar factor común si quiero ver las raíces, por ejemplo. Ah, claro. Pero tendría que sacar factor común 4x. Sí. Entonces ya sé que una raíz es un medio, menos, o sea, va a me dar un medio, ¿no? Sí. Bueno, esta va a ser más fácil. Entonces, ahora yo voy a hacer F adentro de G, o sea, esta va a estar adentro de esta, ¿no? Y lo mismo, y mejor aún, porque fíjense, la imagen de esta es más chica que el dominio de G. O sea, está incluida de acá la China. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo metemos adentro de la X y me queda 2 por X cuadrado más X menos 1, ¿no? Si lo desarrollamos, lo voy a desarrollar al costado porque abajo ya va a ser un enchastre. Me queda 2x cuadrado más 2x menos 1, y ya podemos ver que no es lo mismo f siempre, o sea, no es lo mismo siempre f o g que g o f, ¿sí? Son dos funciones totalmente distintas. Si quieren lo vemos cómo quedan las composiciones en GeoGebra y cortamos un ratito, ¿sí? Porque ya se está por cortar esto. Voy ahí. ¿Están copiando todavía? Aguantame un cachito que le saco una foto porque... Está bien, está bien. O sea que ya el resultado de la función sería ese. El 4x al cuadrado menos 2x y 2x al cuadrado más 2x menos 1. Exactamente, sí. Perfecto. Hasta acá lo único que verificamos es que la imagen de F o de G, depende del caso, está incluida en el dominio de la otra, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos que buscar no, siempre lo pudimos hacer porque se cumple eso. Ahora después cuando volvemos vamos a hacer un ejemplo donde eso no se cumple. ¿Y qué podemos hacer para poder, o sea, qué vamos a tener que hacer para poder componerlas, ¿no? Bueno, a ver, si yo quiero hacer, por ejemplo, la composición acá en GeoGebra, por ejemplo, F o G, donde G está dentro, sencillo, hago F de G de X. Y ya está. No me la desarrolla, ¿ven? O sea, queda como quedaba al principio. Y si quiero hacer la composición, la otra G o F, o sea, G de F de X. Y me da, ven, otra parábola distinta. O sea, las tres parábolas son todas distintas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, esto se va a cortar. Volvemos en 3 minutos y cuarto. Bueno. Bueno.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, quiero hacer una composición G o F, ¿no? Y si tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, ¿no? Y este sería, bueno, el dominio de F, ¿no? Y yo aplico la función F y lo que me da es, la imagen me da una cosa así, ¿no? O sea que en este caso, esta sería la imagen de F y este sería el dominio de G. ¿Sí? Ahora vamos a marcarlo con un colorcito aparte, distinto. ¿No? En este caso, la imagen de F no está incluida en el dominio de G. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es restringir el dominio de F, ¿no? Para que la imagen de F esté incluida dentro del dominio de G. O una parte de la imagen no está incluida. Hay una Toda la parte imagen no. Una Claro, parte por que eso, explica que si no está toda incluida, no está incluida. Perfecto. ¿Se entiende? No se puede parcialmente mientras no se restrinja. Claro, hay una intersección, eso sí, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es sacarle elementos al dominio de la función f para que me quede solamente esta parte. A ver, vamos a poner, para que me quede esto solamente, no lo que está en verde. ¿Sí? O sea, para que me quede solamente la intersección. Entonces, veamos, vamos a ver un ejemplito. Vamos a correr esto así. A ver, si yo tengo, por ejemplo, la función f de x, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, y tengo la función g, que es x cuadrado menos 6. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, vamos a buscar, a definir f con dominio imagen, y vamos a definir g con su dominio imagen, ¿no? Esta por ahí es más fácil, ¿no? Para definir, porque es una función polinómica, entonces el dominio, ¿cómo va a ser? La de g. Los reales. Todos los reales. Todos los reales. Y en esta es como si yo tuviese una expresión, cuando le falta el término lineal, ¿no? Por más que no haya un x más, un x menos algo, yo la puedo ver de esta forma, o sea, como que g de x es igual a x menos 0 al cuadrado menos 6, y tengo la forma canónica, ¿no? ¿Se ve? Sí. Entonces, este va a ser mi i del vértice, ¿sí? Y bueno, y de ahí me va a decir de dónde arranca la imagen o dónde termina. El coeficiente principal es positivo, entonces arranca del i del vértice hacia el más infinito. Entonces esta va a ir de menos 6 a más infinito. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ahora busquemos el dominio de esta. Bueno, acá ya hay restricción, ¿no? Lo que está acá adentro tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Sí. Entonces, vamos a buscar el dominio de f, ¿no? X cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Si a esto lo factorizamos, esto podemos factorizarlo, x menos 2 por x más 2, ¿sí? Esto tiene que ser mayor que 0. ¿La factorizamos para qué? Para saber dónde están los ceros de la función, ¿no? Entonces nosotros podemos armar esta tablita. Yo igual les había explicado otro método la otra vez, pero también podemos utilizar este. O sea, yo voy a tener o sea, como es una función polinómica y es continua, o sea, las funciones polinómicas son todas continuas, y donde yo encuentro los ceros, antes del 0 puede ser positiva o negativa, y después del 0 va a ser al revés, negativa o positiva, ¿sí? Si ahí directamente pasás el 4 para el otro lado y después le sacás la raíz cuadrada.
Claro, Sí. eso iba a decir yo. Es lo mismo, o sea, tengo las mismas raíces. Más menos 2. Más menos 2, claro. Ujú. O sea, una raíz sería x1 igual a 2 y la otra x2 igual a menos 2. Igual Sí, también podría haber hecho. Sí, es también válido. Entonces, vamos a tener un intervalo del menos infinito al menos 2, ¿no? Otro intervalo vamos a tener del menos 2 al 2 y otro intervalo vamos a tener del 2 al más infinito. O sea, ahí es donde, o sea, justo donde están los ceros es donde puede cambiar o no de signo, salvo que la función rebote ahí justo en un 0, ¿no? Pero como tiene dos raíces y es cuadrática, no va a rebotar. En la cuadrática, si esto es positivo, esto también va a ser positivo. Y esto puede llegar a ser negativo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, va a ser negativo. O al revés, si esto es positivo, van a ser negativos los costados, ¿no? Entonces, vamos a buscar un solo valor, un valor que sea más fácil para saber dónde está el signo. ¿Cuál sería el valor más fácil? Si yo reemplazo el 0 acá, 0 al cuadrado, menos 4 me da menos 4. Menos 4 es negativo. Y ese está en el intervalo este, el 0 está en este intervalo, ¿no? O sea, acá es negativo, entonces acá va a ser positivo y acá también. Entonces, en el intervalo que me va a convenir a mí utilizar, o sea, el dominio de esta función, el dominio de f va a ser de menos infinito al menos 2, y voy a poner, no paréntesis, voy a poner corchete porque como es mayor o igual, ¿sí? O sea, puede ser 0, y de unión del 2, también pongo corchete por el mismo motivo, al más infinito. ¿Sí? Entonces, este sería el dominio de esta función. Lo voy a poner acá. Sí. Una consulta. ¿Cómo hace para darse cuenta así rápido que siendo uno negativo, los otros dos van a ser positivos? Por la forma que tiene, porque sabemos cuál es la gráfica de la cuadrática, ¿no? O sea, esto con la cuadrática lo hacemos, con otra función polinómica porque es un poco más complicado. Pero la cuadrática o hace esto o hace esto. Fíjense que a los costados tengo el mismo signo que, o sea, tengo el mismo signo, y en el centro tengo el signo opuesto. Eso cuando hay raíces. Si no tuviese raíces... O sea que por la concavidad. ¿Eh? O sea que es por la concavidad. Es por la Si es concavidad. positiva, sí. Voy a tener dos extremos que son positivos y un centro que es negativo. Claro, en el caso sí, anterior, sí. También podemos verlo de esa forma. La concavidad negativa sería al revés. Claro, sí. También podemos verlo de esa forma. Pero bueno, yo sé que ustedes no sé si vieron ya concavidad o algo así, ¿no? O lo mencionaron. Sí. Está bien. Puede pasar que la función sea toda positiva, o puede ser que sea toda negativa una cuadrática, pero ya no tendría raíces. Claro, exactamente. Sería para todos los reales ahí, ¿no? Claro, claro, pero no tendría raíces, no habría, por ejemplo, si acá hubiese un más. Claro, la parábola estaría dibujada, pero arriba de la X, del eje X. Acá, si hubiese habido un más en vez de un menos, es toda positiva. Porque esto me da positivo, más un número positivo es todo positivo. ¿Sí? Bueno, veamos. Copio acá el dominio, o sea, a más infinito. Y la imagen. Bueno, la imagen, puedo hacer un análisis de la imagen, porque esta no la puedo despejar para ver la imagen, al contrario, me va a confundir más, porque me va a decir, si yo esto lo despejo, me va a quedar que y está elevado al cuadrado, entonces voy a poder decir que la imagen son todos los reales. Sin embargo, no son todos los reales. Nosotros tenemos que partir de que una raíz siempre me va a dar valores positivos, ¿no? Y salvo que tenga un menos acá adelante. Si tiene un menos acá adelante, los valores van a ser todos negativos. Pero una raíz siempre me va a dar valores positivos. Ahora yo tengo que ver desde dónde arranca, ¿no? ¿Y desde el y el vértice lo podemos ahí? No, porque es otra cosa esto. Lo que me tengo que fijar serían los extremos del intervalo. En 2 y en menos 2 me va a dar lo mismo. O sea, 2 o menos 2 al cuadrado me da 4, menos 4 es 0. Y después, si le doy otros valores, esto va creciendo, va a ir hacia el infinito. O sea que la gráfica de la imagen de esta función va a ser del 0 al más infinito.
Si hubiese sido un menos acá, hubiese venido del menos infinito al 0. ¿Sí? Es más, ahora lo podemos ver el gráfico de estas dos funciones. ¿Vos estás partiendo la imagen por los dos segmentos? No. Ahora vamos a ver. Me va a dar dos imágenes. Ahora veamos cómo es la imagen de eso. O sea, Dale. f de x igual, si quiero poner una raíz, pongo sqrt, paréntesis, y ahí me apareció la raíz. Bueno, adentro es x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Fíjense cómo me quedó. ¿Lo ven? O sea, el dominio es ese exactamente, ¿no? De menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. Lo que yo me tengo que fijarme siempre es en los extremos del dominio, ¿no? Vuelvo, ¿no? ¿Dónde es ese valor? Porque como esto siempre me da un resultado positivo, el más chico va a ser el de los extremos. ¿Sí? Y después, bueno, empieza a crecer. Pero bueno, es una particularidad de la función de la raíz cuadrada. Es más, me confundí porque estaba mirando el dibujo, por eso. Si se fijan la gráfica, sí, la gráfica de la raíz cuadrada es como una media parábola, ¿no? Sería como una media parábola, porque bueno, habíamos visto en la clase pasada que de una parábola se desprenden dos funciones. Una es la raíz positiva y la otra es la raíz negativa, ¿se acuerdan? Bueno, acá pasa esto, pero bueno, como tengo un cuadrado adentro, hace que esa imagen se haga simétrica. Profe, ¿sí? Si hago esto de que para la imagen no despejo la X, en cierto punto llego como que a módulo de una raíz. Cada función tiene su particularidad. Yo les estoy diciendo qué hacer para la raíz. Y no nos vamos a meter con muchas funciones más, porque vamos a tener casos particulares para todas las funciones prácticamente. O sea, sabemos que en una raíz siempre el resultado va a tener que ser positivo, porque yo no puedo poner un número negativo adentro, y bueno, si tuviese un número negativo, ya ni siquiera me daría negativo, me daría un número que ya no pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces, dentro de la raíz, o sea, el resultado que me va a dar la raíz es siempre positivo. Entonces yo tengo que ver desde dónde parte y después yo sé que de ahí hasta el más infinito. Claro, porque yo por ejemplo hice lo de despejar la X y me queda y al cuadrado más 4. Claro, entonces ahí le... No, pero ahí ya vos... una raíz de un número negativo. Claro, pero si vos te queda y al cuadrado más 4, vos te queda como que la imagen es todos los reales. Y no es todos los reales. ¿Se entiende? Claro, pero si es una raíz. Sí. Supuestamente el discriminante no tendrá que ser mayor o igual a 0. El discriminante, ¿cómo? O sea, dentro de la raíz. El radicando. Sí. Claro, tiene que ser mayor o igual que 0, sí. Pero por eso. Sí. O sea, yo llego a la raíz de y al cuadrado más 4 igual módulo de x. O sea, bueno, eso siempre va a ser mayor que 0. Eso siempre va a ser mayor que 0. X cuadrado más 4. No tengo que hacer ninguna... Es más, va a ser mayor que 0 para todos los reales. No va a haber ninguna restricción. Lo que sí, la imagen va a arrancar del 2, me parece, ¿no? Porque si vos tenés esto, raíz de x cuadrado más 4, ¿no? Si vos pones el 0 acá, bueno, y cuadrado más 4, si vos le pones el 0 acá, después va a ser simétrico, ¿no? Si le pongo 1 menos 1 me va a dar lo mismo, pero el valor, el más chico, el 0 acá, arranca del 4. Entonces esto va a partir, la imagen va a partir del 2, va a arrancar a partir del 2, claro. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, no me quiero meter con muchas funciones distintas por ese motivo, porque cada función tiene su particularidad, y bueno, agarramos polinómicas, racionales y con raíces, hasta ahí. Porque después para ver la imagen de cada función,
eso va a tener su particularidad, ¿sí? Entonces, siempre que sea una raíz, la imagen la analizamos de 0 a más infinito. Sí, o de 0 a más infinito, o desde donde arranque. Por ejemplo, acá arranca del 2 o el -2 y me fijo ahí, ¿sí? O sea, si tengo algo así, x cuadrado más, o sea, yo sé que lo que está acá adentro siempre me va a dar positivo, arranco desde el 0, ¿no? Como en este caso. Ahora, si tengo un dominio restringido, tengo que ver desde los extremos del dominio. Entonces, un ejemplo o sea, un ejemplo contrario a esto, porque hasta ahí yo... Este es un ejemplo contrario, ahí está. Y ahí me mareó, profe, porque... Esto es positivo siempre. Yo tengo que ver cuál es el valor más chico acá. La parábola me va a quedar, o sea, esto va a ser positivo siempre. Es más, va a ser siempre 4 más algo. 4 más algo positivo, o sea, el valor más chico acá es 4. Claro. Eso es lo que quiso decir recién usted cuando dijo que si el signo de la raíz adelante era un negativo, ahí podía dar negativo, pero tenemos que hacer sí o sí el cálculo para que la raíz dé positivo, teniendo la resta igual de 4. Claro, entonces acá, bueno, donde hay valores donde adentro me da negativo, tengo que restringir. Entonces, bueno, si quiero ver, voy a ver desde el valor más chico que arranca la función. Claro, pero usted lo está hablando para el dominio, yo lo decía por la imagen. Bueno, por eso mismo. No, yo también te estoy hablando para la imagen, ¿eh? Ah. Yo también te estoy hablando para la imagen. Acá el valor más chico es 2 o menos 2, ¿no? En valor absoluto, ¿no? Hablando. Sí. 2 o menos 2. Bueno, en 2, esto va a ser simétrica por el cuadrado. En 2 y en menos 2, esto vale 0. La raíz de 0 es 0. Y después a partir de ahí empieza a crecer. Claro. Pero porque es la particularidad de la raíz, ¿no? Tiene esa forma. O sea, por ejemplo, la función raíz de x igual raíz de x es esta. Así de simple. Y va creciendo. Arranca del 0 hasta el infinito. Ahora, si yo tengo en vez de un menos acá, que cuando hay un menos uno restringe, o por ejemplo una cuadrática entera que uno restringe porque hay valores donde es negativo, en este caso, acá nunca me va a dar negativo, porque hay un más. Porque tengo x al cuadrado que siempre es positivo, más un número positivo siempre es positivo. Entonces, el número más chico que va a tomar esto es el 4. Es más, es como verlo esto es en forma canónica, como si tuviese esto, ¿no? Que i menos 0 al cuadrado más 4. O sea, va a arrancar, el vértice arranca del 4 y de ahí para arriba. ¿Se entiende? O sea, lo puedo ver de todas esas formas. ¿Ahí se entiende un poco más? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ya hice todo el enchastre acá. A ver, veamos ahora la otra gráfica de la parábola. O sea, G era x cuadrado menos 6, ¿no? Bueno, ese sí, ¿no? Me da la parábola, ¿no? Que bueno, que las raíces vamos a tener que verlas porque no da un número exacto. Bueno, es más, va a ser raíz de 3 y más raíz de 3 y menos raíz de 3. Perdón, de 6, no de 3. Bueno, volvamos. Voy a volver a copiar la definición de las funciones para hacer después las composiciones, ¿no? A ver, dijimos que f de x era raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Que esta va de menos infinito a menos 2, unión de 2. De 2 a más infinito. Y la imagen de 0 a más infinito. Y la función g, x cuadrado menos 6, y g va de r a menos 6 a más infinito. Bueno, ¿puedo sacar ya esta hojita?
¿Sí? Sí, claro. Sí. Bueno, veamos. Si yo quiero hacer G de f de x, ¿no? O sea, voy a meter f adentro de G, que es esto, ¿no? El G o f. No tengo ningún problema. O sea, ya dijimos que dentro de una polinómica puedo poner cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si bien esto, la imagen, ¿no? Perdón, el dominio no es todos los reales, pero la imagen está incluida dentro del dominio de G. O sea, la imagen de f, o sea, en este caso, la imagen de f está incluida en el dominio de G. ¿Sí? Sí. Y lo que me va a quedar es eso, ¿no? O sea, una función, o sea, me va a quedar esto, ¿no? Perdón, GOF de X va a ser igual a esto acá adentro, me va a quedar la raíz cuadrada de X cuadrado menos 4, todo eso al cuadrado, ¿no? Menos 6. Después vemos si eso lo simplificamos, pero antes de simplificar eso vamos a tener que restringir el dominio, ¿no? En este caso, como la imagen de f está incluida en el dominio de G, ¿qué era lo que pasaba? El dominio de G o f era igual al dominio de f. Entonces, si queremos definir esta función, o sea, G o f, ¿desde dónde va a ir? Desde este dominio, de menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. Y en esto no les voy a pedir que me analicen después la imagen de esto porque es algo un poquito más complejo, ¿no? Vamos a poner a los reales, si quieren. O sea, ponemos el codominio, ¿sí? Cosas así tan rebuscadas no les voy a pedir que me busquen la imagen. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer al revés? Quiero hacer... Es más, ¿podemos ver el grafiquito de este, cómo queda con GeoGebra? Antes que nada, para que no... estamos viendo G, ya que tenemos las dos funciones, G con F adentro. G de F de X. Y fíjense, me dio una parábola, ¿no? Porque esto, después si se simplifica la raíz y todo eso, me va a quedar una parábola, pero como el dominio está restringido, fíjense, o sea, acá, ¿no? Perdón, que es algo... El dominio está restringido, o sea, viene de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito, acá en el intervalo entre menos 2, 2 no hay nada. ¿Se ve? Ven que acá en el intervalo menos 2, 2 no hay gráfica, porque está restringido. O sea, no puedo poner, o sea, si yo hago esa composición, ya está, esa parte se perdió. Pensé que estaba cortada la imagen que No. el cuadro abajo la tapaba, y ahora me doy cuenta, sí. No, ahí, ahí lo sé. Sí. ¿Se entiende, no? Esa idea. Claro. Sí. Bueno, por eso, el dominio de la composición va a ser el dominio de f, de la función que está dentro. O sea, que viene de menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. ¿Sí? Bueno, volvamos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer, vamos a hacer una niñita acá, f o g, o sea, que está g adentro de f, ¿no? ¿Qué pasa acá? A ver, veamos, analicemos. La imagen de G es de menos 6 a infinito. Y el dominio de F es de menos infinito a menos 2, de 2 a más infinito. Para que sea bien lo vamos a hacer en la recta, porque si no, a veces por ahí no se diferencia, pero no está incluida, ¿no? O sea, si yo tengo acá 0, entonces acá tengo 1, 2 y menos 2, la imagen de F es esta. ¿Sí? O sea, esta sería la imagen, vamos a poner acá, imagen de F. Perdón, el dominio de F.
¿sí? Y la imagen de G, o sea, va a venir, o sea, sería 3, 4, 5, acá está el menos 6, viene del menos 6 al más infinito. Fíjense que está esta parte, que hay una parte que está sobrando, que es esta parte que está acá. Esa parte tengo que sacarla. O sea, la imagen de G es de menos 6 a más infinito, pero hay una parte que yo no quiero, que es esta parte que está acá, entre menos 2 y 2. Entonces, ¿no? ¿qué queda? ¿También como una unión de menos 6 a menos 2 y después de 2 a más infinito? La imagen. Por eso, Ahora, ¿qué la es lo que imagen tengo de que F. hacer? Claro, la imagen de F me va a quedar así. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que restringir el dominio para que la imagen no me dé esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Que G de X sea, o sea, tiene que ser mayor o igual que 2, ¿no? O, claro, o menor o que G igual de que menos X 2. menor o igual que menos 2. El menos 6, o sea, lo va a dar solo la función, va a llegar hasta el menos 6 sola, ¿no? Porque es parte de la imagen de la función. Lo que yo quiero sacar es esta partecita, nada más. Por eso, En que el la último función... le falta el menos en el 2, profe. en el menos 2, gracias. Ahí, nada más. Bueno, entonces, por ejemplo, hagamos primero esta parte. O sea, como es un O, porque está el intervalo en esta forma, ¿no? Si hubiese estado cerrado, tendría que haber puesto un I, ¿sí? Pero como está así abierto para los costados, pongo el O. Bueno, veamos esta parte, qué es lo que pasa, ¿no? O sea, X al cuadrado menos 6, mayor o igual que 2, ¿no? O sea que X cuadrado menos 6, menos 2, es mayor o igual que 0. O sea que me queda que X cuadrado menos 8 es mayor o igual que 0, ¿sí? Factorizamos esto para encontrar las raíces o lo despejamos. Lo que me va a quedar es que, o sea, esto yo lo puedo ver como la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, ¿no? Entonces es X menos la raíz de 8 por X más la raíz de 8. Y esto tiene que ser mayor que 0. Si queremos simplificar la raíz de 8, podemos poner que esto es igual a 2 raíz de 2, ¿no? Porque esto es raíz de 4 por raíz de 2, me queda 2 raíz de 2, ¿no? O sea que podríamos ponerlo también X menos 2 raíz de 2 por X más 2 raíz de 2. Que esto será aproximadamente 2,83 aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces analiza con raíz de 2, perdóname. Donde acá pusiste x cuadrado menos 6 menos 2 más o igual a 0. Y abajo, que no veo bien. ¿Acá? Sí. No, le hice la raíz cuadrada y el cuadrado para poder ver que es una diferencia de cuadrados. Ah, ok. ¿Sí? Para poder factorizarlo. Bueno, entonces tenemos los intervalos de menos infinito a menos 2 raíz de 2. Después tenemos otro intervalo de menos 2 raíz de 2 a 2 raíz de 2. Y tenemos otro intervalo de 2 raíz de 2 a más infinito. A más infinito. Hacemos el cuadrito, reemplazamos en 0, que es lo más fácil, que va a estar en este intervalo. En 0 esto me da menos 6, me da negativo, ¿no? Entonces acá va a ser positivo. Entonces, acá el primer intervalo va a ser que X pertenece a menos infinito a menos 2 raíz de 2 y pongo corchete porque quiero que sea igual a 0, unión de 2 raíz de 2 a más infinito. A más infinito. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos una parte. Bien. Ahora tenemos que ver esto, o sea, lo que vimos ya fue esto, ahora tenemos que ver esto. ¿Sí? Que terminaron de copiar. Si no... Sí.
Bueno, ahora veamos esta parte, ¿no? Que la de g de x es menor o igual que menos 2. Entonces, bueno, voy a correr esto un poquito como para que no se pierda todo lo otro. Entonces, yo tengo que, dijimos que g de x menor o igual que menos 2. O sea que era x al cuadrado menos 6, menor o igual que menos 2, ¿no? Si esto lo pasamos sumando, me queda x al cuadrado menos 6 más 2 menor o igual que 0. O sea, siempre cuando tengo una desigualdad y tengo así cuestiones, funciones medias raras, siempre conviene mayor o igual que 0, menor o igual que 0, mayor que 0, menor que 0. Por el tema de que después cuando uno factoriza, puede ver los productos, ¿no? Si son positivos, negativos, ¿sí? Siempre conviene eso, igualarlo, desigualarlo a 0. Bueno, esto me queda que es, bueno, saco un poquito. X cuadrado menos 4. Exactamente, x cuadrado menos 4, menor o igual que 0, que esto es, o sea, si venimos para acá, si lo factorizamos es x menos 2 por x más 2, menor o igual que 0. Y de vuelta tenemos las raíces en 2 y en menos 2, o sea que tenemos los intervalos de menos infinito a menos 2. A menos 2 y de 2 a más infinito. De menos 2 a 2. ¿no? Perdón. Claro, y de 2 ahora sí, de 2 a más infinito. Vemos el signo. Ojo, esto lo hacemos con la cuadrática, que cuando ya sabemos un intervalo, sabemos los otros dos, ¿no? O sea, esto es solo con la cuadrática. Después con otras funciones, después hay que ver, ¿sí? Bueno, reemplazamos en 0, me da menos 4, o sea que en el intervalo donde está el 0 es negativo. ¿Sí? Y acá es positivo y positivo. Pero como a mí me interesa lo que son menores o iguales que 0, me interesa que sea negativo. ¿Sí? Entonces el intervalo que me va a quedar es este. Y si bien acá yo para analizar pongo paréntesis, ¿por qué pongo paréntesis para analizar? Porque justo en menos 2 y en 2 es 0, o sea que no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? Eso es distinto que después cuando veo la solución. Como es menor o igual que 0, el intervalo que me interesa es este. X pertenece a corchete menos 2, 2 corchete. ¿Sí? Entonces, ya vimos, o sea, acá, ¿no? Que una parte, o sea, parte del dominio era esto, o sea, que va de menos infinito a menos 2 raíz de 2 y de 2 raíz de 2 a más infinito, y la otra es esta. Ahora, ¿hay intersecciones en esos intervalos? No, porque... No, porque la raíz, 2 por raíz cuadrada de 2... es aproximadamente 2,83. Claro. O sea que si yo tengo, por ejemplo, acá el 0, acá tendría el 1, el 2, acá está el menos 2, o sea, sería este intervalo que está acá, ¿no? Sí. Bueno, raíz de 2 sería, 2 raíz de 2 sería 2,83, si acá tengo el 3, por acá estaría más o menos, ¿no? El 2 raíz de 2. Y esto viene para acá, y lo mismo acá. O sea, si acá tengo el 3, por acá estaría el menos 2 raíz de 2. Y viene así. Entonces, el dominio de G, ¿no? El dominio restringido de G, que lo podemos poner con un asterisco, el dominio restringido, va a ser igual, va a ser el dominio de la composición, que nos habíamos dicho que era F o G, ¿no? F o G. Entonces, ¿quiere estar? Listo. Entonces, este va a ser de menos infinito a menos 2 raíz de 2, unión de menos 2 a 2, unión de 2 raíz de 2 a más infinito. ¿Sí? O sea que lo que queda restringido es lo que queda entre el menos 2 raíz de 2 y menos 2, y 2 y raíz de 2, 2 por raíz de menos 2. Claro. Entonces, yo ya con este dominio, ¿no? O sea, ya ahora puedo definir F o G, que va desde este dominio que está acá, ¿no? O sea, copio todo de vuelta, de menos infinito a menos 2 raíz de 2, unión, perdón, esto es corchete,
unión de menos 2 a 2, unión de 2 raíz de 2 a más infinito, a, y bueno, le ponemos los reales, porque no vamos a poner a analizar la imagen de una función tan complicada. Y bueno, y la función ya vimos, ¿no? Cómo quedaba, ¿no? No vimos, o sea, vamos a copiarla acá. Si era f de g de x, me va a quedar la raíz cuadrada, ¿no? Habíamos dicho que, o sea, esto que está acá, lo vamos a tener que poner acá adentro, ¿no? O sea que me queda la raíz cuadrada de x menos 6 al cuadrado, menos 4. Y este también acá al cuadrado, sí. Todo eso raíz cuadrada. Es una función un poquito asquerosa. Pero bueno, podemos ver después la imagen de eso, pero no. Es muy probable que sea de 0 a más infinito, pero bueno, no importa. En este caso, cuando tenemos algo así muy, no le voy a pedir la imagen, ponemos el codominio en los reales, ¿sí? O sea, esta no es la imagen, sino más bien el codominio. Y vemos cómo quedaría eso con GeoGebra, para que veamos que el dominio es este, ¿no? El que estuvimos buscando. O sea que usted me da un ejercicio así en el parcial, yo le pongo el dominio de la función y el codominio. De la composición. De la composición. Sí, y bueno, el codominio pone en R, si es una función muy espantosa como esta. La que acaba de poner. Perfecto. Bueno, entonces veamos, f de g, ¿no? Fíjense, ¿ven cómo va acá en este intervalito, que seguramente es de menos 2 raíz de 2 hasta menos 2 no hay nada, y de 2 a 2 raíz de 2 tampoco hay nada, que son los huequitos que nos quedaron nosotros. ¿Sí? Bueno, nosotros para sacar la imagen graficábamos ahí en GeoGebra y te dabas cuenta, pero no era calculándolo. No lo hacíamos calculándolo. Creo. ¿No? ¿A qué cosa? Para mirar la imagen, graficábamos y mirábamos la imagen directo. Claro. No lo... Bueno, en este caso... No lo hacíamos analíticamente. En este caso son los números, o sea, los números positivos, no tenemos imagen para... Claro. Mirando el gráfico podríamos poner la imagen, si quisiéramos mirar el gráfico. Sí, en este caso sí, poniendo, en este caso la imagen, como les había dicho, de 0 a más infinito. Sí, de 0 a más infinito. Como para poner un poco más aproximado sin hacer toda una deducción como la deducción. Claro, sí. Sí, en un caso así, donde le da esta cochinada acá, lo miran en el gráfico y ya está. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya está, con esto terminamos la clase de hoy. Bueno, con esto tenemos bastante. Tienen para entretenerse, después les subo ejercicios, le agrego más ejercicios al práctico, ¿sí? Va a estar en el Drive. Sí, acuérdese que cuando dé el parcial nos tiene que dar por lo menos 6 horas para resolver cada ejercicio.